Dios bendiga en esta amanecer. Las paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Y le habla a tu hermano doctor Lara Ascensión de la comunidad Renovación Carismática. Y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Y el Espico Par que tenemos hoy lo vamos a estar ejercitando en algunos ejercicios espirituales que va a ser de sumamente importancia para la vida nuestra. Y va a ser un mensaje muy poderoso que va a hablar acerca del hombre y el alcohol. Y es parte de este mensaje que nos va a bendecir a nosotros de una forma muy especial, muy especial. Y vamos a iniciar con este mensaje muy poderoso. El alcohol y el pecador, ante el porvenir de un mundo vicioso y promiscuo, se da el placer de tomar la copa de la insatisfacción indignamente. Y el pecado siempre ensuciado y ha manchado la vida del hombre promiscuo y lo ha culpado de su propio pecado y de su acto y de sus errores promiscuo. Es decir, que por venir el mundo está viciado por el alcohol y el pecador se ha enredado en los negocios de la vida por causa del alcohol, la promiscuidad y el pecado que está enliado dentro de la sociedad hoy en día. Y es decir que el alcohol y el pecador está ante el porvenir de un mundo que está vicioso y promiscuo, es decir, que está bajo condenación, pero que el hombre se da el placer de tomar la copa de la insatisfacción indignamente por causa de su pecado y se ha manchado y ha culpado su alma de iniquidad y iniquidad, y eso es aberración delante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que debemos vivir la vida dignamente, practicando la fe del Señor, sirviendo en santidad, porque eso es parte de una vida digna y pura delante la presencia del Señor. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Es decir, que si la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, debemos buscar la santidad, debemos buscar la paz, porque a eso nos encomienda Dios. Es decir, dejemos de tomar esa copa de la insatisfacción que indignamente nos lleva al vicio, nos lleva a la promiscuidad, y a llevarnos al vicio y a la promiscuidad, nuestra propia alma se va consumiendo en el pecado poco a poco. Es decir, correr de pecado, alejarnos de pecado, como dice el apóstol San Pablo. Evita esa obra y camina sin tener que tomar la copa de la insatisfacción indignamente, porque ese pecado mancha el alma, ese pecado te lleva a esa culpabilidad, te lleva a embarrarte en el lodo, en tu propio acto, rodis, pecado. Es decir, que son pecados promiscuos que no te lleva a cosas serias, sino te lleva a la condenación. Es decir, vivir la vida dignamente, socialmente, practicando nuestra fe, sirviendo al Señor en la santidad, porque la misma paga del pecado es muerte, pero mala dádiva de Dios es vida eterna si no queremos que nuestra alma sea consumida por el pecado y por el vicio. Es decir, correr, evitar eso, como dice San Pablo, correr y evitar eso para no caer en engaño y caer en errores. Es decir, que el alcohol y el pecador está ante un mundo vicioso y promiscuo, pero que está siempre tomando la copa de la insatisfacción indignamente, y eso lo ha llevado a descarriarse por otro camino, se ha distraviado por otro camino, como dice el apóstol Pablo, se ha distraviado de la gracia del Señor y de la santidad del Señor y se ha distraviado por otro camino. Es decir, no debemos coger atajo, sino vamos a ser condenados por tomar la copa indignamente, esa copa de la insatisfacción, esa copa de la insatisfacción que nos lleva a la inmundicia, nos lleva a obras malas y a malos hábitos, y nuestra propia alma cae en el consumismo, nuestra propia alma cae en el consumismo del alcohol, del alcoholismo, del pecado, la idolatría, la fornicación, la herejía y todas cosas oricas que te lleva a la lujuria y a la orgía. Entonces eso te lleva a la suciedad, y en todo ese error y en todo ese engaño que el enemigo tiene para ti, te envuelve en el alcoholismo, para engañarte, para cegarte, porque dice la Escritura que el pecado cegó al pecador y no deja que la luz de Cristo le resplandezca, y no deja
que la luz de Cristo le resplandezca. Es decir, que el alcohol y el pecador está ante el porvenir de un mundo vicioso y promiscuo que se da en el placer de tomar la copa de la insatisfacción indignamente, y su alma ha caído en la suciedad, ha caído en el engaño y ha sido culpada en ese acto, y ha manchado su propia alma por medio de la promiscuidad, y su hecho y sus errores lo ha llevado a ese acto promiscuo de suciedad, vergüenza, que te quita la dignidad delante de la sociedad, y la gente te ve como una persona inmunda, una persona que no tiene valor, no tiene principio moral, no tiene ética en lo que es esa vida cívica de la iglesia. Esa vida cívica de la iglesia no tiene esa ética y moral. Entonces cae en condenación por esa copa de la insatisfacción que te la toma indignamente, y está viciado a todos esos errores, Pero aquí vemos un acto de ofrecimiento que San Pablo no habla, un acto de ofrecimiento. Aquí vemos que podemos quitar esa culpa. Y si hacemos esta acción justa, podemos salvar nuestra propia alma. Podemos salvar nuestra propia alma. Y esta acción justa dice que muchos pecadores y muchos ateos hicieron una acción justa y fueron salvos. Y San Pablo nos habla de este acto y este ofrecimiento al Señor, que si uno lo hace, quita nuestra propia culpa. Y es tomar, el hombre tomar la copa del cáliz de la eterna salvación. El hombre tomar la copa del cáliz de la eterna salvación, es decir, de esa eterna, plena salvación. Es decir, que ese acto corrige y disciplina y controla la emoción de la vida del hombre desenfrenada, quitando toda culpa, pecado, del alcoholismo, de la mancha del pecado, de la promiscuidad, porque estamos bajo un mundo caído, estamos bajo un mundo que está bajo el alcohol y está bajo el vicio y la promiscuidad. Entonces, si hacemos este ofrecimiento y este acto para quitar nuestra propia culpa, tomamos las copas del cáliz de la eterna salvación, que nos da plena vida. Ese acto corrige y disciplina y controla nuestras propias emociones desenfrenadas. Es decir, que este acto San Pablo lo hacía siempre en su vida personal para santificar su propia alma. Y el hombre ha dejado tomar la hostia viva, y santa del Señor, que es parte de la comunión y la purificación. Es parte de la comunión y la edificación de la vida de la iglesia, de los santos fieles, y también de algunas personas que quieren comulgar en la iglesia. Y esa hostia viva nos habla de la comunión y la purificación del Señor, que eso sí le satisface el alma al pecador, en su totalidad. Le satisface el alma al pecador, tomando la copa de la eterna salvación, no la copa de la insatisfacción. Indignamente no. Eso te lleva a la mancha del pecado y a la culpabilidad. Pero si tomamos la copa del cáliz de la eterna salvación y hacemos este acto, ese ofrecimiento, nos va a corregir ese acto y nos va a disciplinar, nos va a controlar las emociones desenfrenadas que tenemos. Y esa copa de la eterna salvación, esa sí satisface el alma en toda su totalidad. La satisface porque nos santificamos, nos cubrimos por el Señor, y el Señor nos da purificación. Y dice la Escritura que esa hostia viva nos satisface el alma en toda su totalidad, y esa hostia viva y santa es comunión del cuerpo místico de Cristo. Es decir, que el cuerpo místico va a comulgar y va a hacer ese acto y ese ofrecimiento para quitar su culpa, su mancha y su pecado del alma. Es decir, del sucio y la promiscuidad. Y es decir, y a todos los que hicieron algún acto mal, vergonzoso, el Señor los cubre por medio de ese acto y ese ofrecimiento. El Señor los cubre quitándole todo eso. Pero esa hostia viva y santa es comunión del cuerpo místico de Cristo, es decir, de su iglesia y de todo lo que comulga, Y el fruto de la vid también es comunión de la sangre de Cristo, que nos redime de la suciedad inmunda del pecado. Y ese acto y ofrecimiento quita nuestra culpa, es decir, quita nuestra culpabilidad por medios del alcoholismo que nos culpa y nos mancha el alma, Es decir, si tú has caído en bajeza,
y ha hecho el acto de arrepentimiento y de confesión y te santifica al Señor y comulga, es decir, que la sangre, el fruto de la vid, también es comunión de la sangre de Cristo. Y si tú lo tomas, toma la copa y lo bebes, es decir, que te redime de la suciedad del pecado, y en ese ofrecimiento quita tu culpa, es decir, quita tu culpabilidad por medio del alcoholismo, y nos quita la culpabilidad del alma también, que es una mancha de pecado, pero cuando hacemos este acto, estamos haciendo un sacrificio al Señor, y ese sacrificio al Señor, el Señor no ve, porque nos presentamos en esa hostia viva como sacrificio vivo delante de la presencia del Señor, donde comulgamos y somos santificados. Y dice que todo nuestro culto y cuerpo racional será santificado en una sola persona total, dentro del cuerpo místico de Cristo y su iglesia. Y dice la Escritura que en ese ofrecimiento y en ese acto, muchos pecadores hicieron esa buena acción justa. Pecadores y ateos hicieron esa buena acción justa, y dice que salvaron su propia alma del pecado y de la condenación eterna. Y algunos vicios del alcoholismo que acarreaban por seguir los hábitos malos de algún amigos y de algún pecador, dice que muchos cayeron en pecado, pero muchos también hicieron una buena acción justa, muchos ateos y pecadores hicieron una acción justa y salvaron su propia alma del alcoholismo, de la suciedad, del pecado, y todo eso que ellos lo acarrearon por algún amigo que lo destravió de la fe y se fueron al vicio del alcohol y a la promiscuidad. Y estamos ante el porvenir de un mundo vicioso y promiscuo. Y todo el que se da el placer de tomar la copa de la insatisfacción indignamente cae en desgracia y acarrea maldición y pecado. Y no tanto eso, que el alma se mancha en una culpa del pecado. El alma se mancha. Es decir, que hay acto y ofrecimiento que uno hace al Señor como un sacrificio. El Señor lo ve y le da cumplimiento. El Señor lo ve y le da cumplimiento. Es decir, que todo el hombre promiscuo que ha hecho errores y ha caído en su propia desgracia, ha caído porque algún amigos o algún mal hábito agarró su emoción y lo controló y lo llevó a ese mundo vicioso y promiscuo. Es decir, que está bajo maldición, pero con la gracia del Señor todos nos vamos a ir santificando y haciendo ese acto de ofrecimiento para que quite nuestra culpa y nuestra propia mancha. Y hay algunas personas que la timidez y su debilidad los llevó a refugiarse en el alcoholismo, y su vida profana de carácter y madurez se volvieron tóxicos y profanos y aberrante delante de la suciedad y la presencia del Señor. Él, su familia y también algunos que estaban delante de su Creador. La timidez, alguna persona y su debilidad lo llevó a refugiarse en el alcohol. Y cayeron en desgracia. Y dice, y se refugiaron en el alcohol y su vida se volvió tóxica y profana. Y su carácter y su madurez se envolvió en esa vida tóxica y profana y aberrante. Y acarrearon desgracia y suciedad por causa del alcoholismo, por causa de la profanidad del alcohol. Es decir, que su vida fue tóxica y profana. Pero como ellos no reconocieron que nosotros aquí en la tierra estamos delante de nuestro Creador, y que nosotros lo contemplamos como un espejo a cara descubierta al Señor. Y el Señor ve toda nuestra malos hábitos y nuestras malas conductas, y el Señor sopesa el pecado del pecador y no ve. Estamos delante del Señor, es decir, como un espejo a cada descubierta. Es decir, el Señor nos ve como en su pantalla claramente nuestra suciedad, nuestra desnudez. Es decir, que muchos se refugiaron en el alcohol y su vida profana corrompieron su carácter y su madurez y se volvieron esa vida tóxica y profana y acarrearon mucha maldición, suciedad, y no se dieron de cuenta
que estaban delante del Creador, estaban delante del Creador. Y el Creador consume el alma del pecador, lo consume, porque la gente no entiende que hay una parte que Dios tiene que la gente desconoce. La Biblia lo dice, hay una parte que Dios tiene que el hombre desconoce, a donde la Biblia dice que Dios es rico en misericordia, pero también es fuego consumidor. La Biblia lo dice, fuego consumidor. Dios consume el alma del pecador porque Dios aborrece el pecado. Dice la Escritura que el pecado ha llegado delante de la presencia del Señor y le ha caído, ese pecado ha sido de aberración al Señor. Y dice la Escritura que Dios es rico en misericordia y también cólero en la ira y es fuego consumidor. Es decir, que si el hombre no sale de sus pecados, el mismo Creador lo consume y consume su arma tóxica y profana, El hombre primero que debe hacer es conservar su corazón de la profanidad y del alcoholismo, porque ahí está su vigor y su fuerza y la pureza de su vida digna, y siempre conservarlo, porque ahí hay que cuidar nuestro propio templo, porque ahí mora el Espíritu Santo, y amarnos nosotros mismos, cuidarnos, amarnos y darnos valor, es decir, valorizarnos y dejar de hacer las cosas malas, dejar todo malo pensamiento promiscuo. Y debemos reconocer que el hombre debe conservar su corazón de la profanidad y del alcoholismo, debe conservarlo, porque ahí está su fuerza y su vigor, su pureza, su vida digna, siempre conservarla, porque ahí está la misma vida del Señor, ahí está el Espíritu Santo, ahí mora el Espíritu Santo. Y el hombre debe amarse, cuidarse, tolerarse en algunas cosas, valorizarse, darse el valor, es decir, y dejar todo malo pensamiento promiscuo, porque ahí mora la vida del Señor. Y si el hombre aprende a conservar su corazón de la profanidad y del alcoholismo, va a ser un hombre vigoroso, fuerte, tolerantes a la cólera y al pecado, y va a ser un hombre de pureza y de una vida digna, al conservar su arma y también al cuidarse y amarse y a valorarse, porque el hombre ha dejado de valorarse, de amarse, y se ha abandonado en el pecado. El hombre se ha abandonado en el pecado y se ha refugiado en el alcoholismo y en la profanidad de este mundo que está caído y vicioso, y está bajo un porvenir del vicio de la promiscuidad, a donde el hombre se da el placer de tomar esa copa de la insatisfacción indignamente, y se ha abandonado en su culpa, en su hecho y en sus errores. El hombre tiene que dejar la debilidad y la timidez. El hombre tiene que dejar la debilidad y la timidez, porque la debilidad y la timidez lo lleva a ese pecado y lo lleva a abandonarse al pecado. Si el hombre tiene que tener vigor, ser fuerte, carácter, amarse, fortalecerse con todo el carácter y la fuerza del Espíritu Santo, y dejar su timidez y su debilidad que lo lleva a refugiarse al alcohol y esa vida tóxica y profana, porque el hombre se ha abandonado. El hombre debe cuidarse, amarse, valorarse, darse valor y alejarse de todo malo pensamiento promiscuo y dejarse de abandonar la vida. Así como el hombre se tira al abandono por el alcohol y lleva esa vida desenfrenada, el alcoholismo lo va llevando por un camino que él ni siquiera sabe, y va cogiendo atajos. El hombre va cogiendo atajos y no sabe a dónde el alcoholismo lo está dirigiendo y lo está llevando. Dice la Escritura que ese camino lo lleva a una perdición. Y no tanto eso, que hay caminos que al hombre les parece de salvación, pero al final son caminos que lo lleva a la condenación y a la perdición y a una vida eterna con el enemigo, con el demonio. Lo lleva a una vida eterna con el demonio, y el demonio lo mantiene siempre en la vida tóxica y profana, siempre lo mantiene. Pero si aprende a conservar el arma, a valorarse, a amarse, a quererse, a darse valor, el hombre aprende a vivir esa vida de pureza y dignidad y conservar su arma de la suciedad. El hombre
va a tener un corazón fortalecido con el Espíritu Santo y va a estar lleno de vigor y fuerza, pero tiene que alejarse de la profanidad y del alcoholismo, que eso lo lleva al abandono, El hombre cae tal extremo, el hombre a veces cae en tal extremos por la falta de principio y dignidad. El hombre cae a tal extremos por la falta de principio y dignidad, o algún trama de la infancia y a veces por alguna falta de paternidad. El hombre requiere tener confianza en sí mismos y poner su mirada y confianza en la fe de Dios como el autor de esa vida eterna, Es decir, que el hombre a veces cae a tal extremos por falta de principio y dignidad y por algunos traumas infantiles desde la niñez y por alguna también falta de paternidad. Es decir, que algunas veces esos abandonos que el hombre tiene es por algunos traumas que vive, es por alguna conducta desenfrenada. Es decir, a veces algunos niños suben sin la paternidad del padre y la madre y van cogiendo otro camino, van cogiendo otro rumbo, porque no hay ese aprecio, no hay ese cariño y la vida, como lo ha golpeado en esa parte, que es muy sensible para la vida de un niño, así el niño va creyendo sin esa paternidad. Y y así como va creciendo sin esa paternidad y con esa falta de principio moral y dignidad, cae en una desgracia total. Pero con la ayuda de la sociedad, si la sociedad tiene convicción en los niños que vemos hoy en día que tienen falta de paternidad, pone coraza sobre la vida de ese niño y lo ayuda, ese niño puede salir adelante con el Señor, porque son algunos tramas de la infancia. Y en psiquiatría nosotros le decimos a esos tramas de la infancia, le llamamos tramas paternos, que quiere decir que el niño ha vivido sin esa paternidad y por esa conducta que el niño vivió en esa preadolescencia, el niño nace sin ese refugio del padre y el niño va acarreando maldiciones y se va abandonando en el alcohol y el alcohol lo va llevando a otra vida. Y en psiquiatría nosotros le llamamos a esa conducta trauma de paternidad. Ese trauma de paternidad puede llevar al niño a la profanidad y también al alcoholismo y esa vida tóxica, pero si el niño si enseñamos al niño a aprender a recreer, a tener confianza en sí mismos y a poner su mirada puesta en la fe del Señor como el autor y consumador de la vida eterna, poniendo la fe en el Señor lo puede llevar por un buen camino. Pero todos esos traumas infantiles se da por falta de paternidad, por falta de principio de dignidad y por falta de moral también. El hombre cae, los niños caen, pero es por ese trauma que él lleva desde la infancia, y lo lleva esa vida promiscua, profana y tóxica a la vez. Entonces, el niño, cuando está así y llega a una edad adulta, hay que hacerle una patología clínica y tratarle de sacarle al niño ese trauma que lleva por dentro. ¿A dónde fue que el niño tuvo la caída de su infancia? Y sacarle todo lo que él piensa y todo lo que él dice para así trabajarle su conducta. Le trabajamos las conductas y lo rehabilitamos dentro de la sociedad o dentro de la iglesia, porque mayormente si lo rehabilitamos en la sociedad puede volver de nuevo a caer porque es un trauma muy severo que está en la conciencia cerebral de niños y lo rehabilitamos dentro de la iglesia para que el niño crezca con esa fe, teniendo confianza de sí mismos y que reconozca que debe poner su mirada y su confianza en el Señor, que es el autor y consumador de la vida eterna, y lo lleva a una vida de salvación, Entonces el niño, cuando le vemos ese trauma severo desde su infancia por falta de paternidad, entonces hay que hacerle una una neuropracticidad, es decir, estudiarle el cuerpo entero de todo lo que él piensa,
por dentro y analizar y hacer esa autopensión para sacar el trauma severo que tiene y el niño pueda vivir una vida de sanidad y pueda vivir una conducta con buenos principios y valor y que ya no le tenga miedo a la falta de paternidad y a la falta de principio y dignidad moral en la sociedad y que no pueda caer de nuevo en ese pecado severo, no pueda caer de nuevo en ese pecado severo. Pero el niño tiene y el hombre tiene que aprender a tener confianza en sí mismo, confianza en sí mismo y poner su mirada y confianza en el Señor, que es el autor de la vida eterna, el autor de la vida eterna. Y reconociendo que Jesús es el camino, la vida y que nadie confesione y que nadie confiese sus pecados y que nadie va al Padre si no remienda su pecado y sus errores con un acto de confesión en el hombre. Se da perdonado de su pecado y de su suciedad. A veces el hombre se enreda en los negocios de la vida sucia por causa de no reconocer a Jesús, reconociendo que Jesús es la vida y que nadie va al Padre y remienda sus propios errores y pecados sin antes confesar su nombre ante el Padre Celestial. Y el Padre Celestial los perdone de su pecado y su suciedad. Pero el hombre que se enreda en los negocios de la vida cae en una total vida tóxica y profana por ese caso de falta de principio y dignidad moral. Pero debemos reconocer, como dice la Madre Teresita de Jesús, reconocer que Jesús es la vida y el camino y que nadie va al Padre y remienda su pecado si no confiesa ante el Señor, si no lo confiesa para que no caiga en errores, pero es confesando, sacando todo lo que tiene por dentro, todo. Cuando nosotros vamos a hacer una patología a nuestra persona que va en terapia psicología de lo que es la conducta bíblica psicótica del hombre, nosotros le hacemos una terapia dentro, profunda, y le sacamos todo lo que tiene, para así nosotros trabajarle la conducta, porque si no le sacamos lo que él tiene por dentro, lo que ya por dentro, no le vamos a poder trabajar la conducta. Y como nosotros somos psicólogos de lo que es psicólogo clínico, en lo que es las palabras bíblicas de la escritura, nosotros le trabajamos la conducta desde ahí y le sacamos todo lo que él tiene para trabajarle su conducta y hacerle una neuropracticidad dentro y trabajarle dentro de la conducta de él. Es decir, que también el hombre, para poder sacar todo eso, tenemos que hacerle ese trabajo. Y se hace sacándole, pero es trabajándole su conducta, y hacerle reconocer que es su pecado que lo ha llevado ahí, que es su propio pecado que lo ha llevado ahí a abandonarse y a refugiarse en la profanidad del alcohol. Es su pecado que lo ha llevado ahí. El hombre debe saber que para los días que vivimos son tiempos finales y peligrosos y tiene que parar de su vida corrupta y pecaminosa para que le pueda ir bien en todo el resto de su vida, siguiendo la paz con toda la santidad, como dice San Pablo, que es parte de una virtud premiante, la paz es parte de una virtud premiante, y si la vivimos desde la ética moral y todo lo que tiene falta de principio y dignidad moral, tiene que tomar ese principio, vivir la paz desde la santidad, que es una virtud apremiante en la persona que pasó por una desgracia y vivió con falta de paternidad y falta de principios y dignidad moral. Debe refugiarse en la palabra de Dios, en la paz, que la paz, dice la Escritura, que la paz trae serenidad, tranquilidad, calma, y trae cuando tú entras en ese estado de meditación, trae un relajamiento en tu vida, celebrar, y el hombre, su semblante cambia su rostro y va reconociendo que el Creador en su vida, con la meditación, el Creador en la oración, todos los días haciéndola, recitándola, rezando, eso lo va a llevar a una serenidad y una meditación
simple, pero que le relaja el alma, la emoción y el cerebro. Le relaja y va reconociendo, el Santísimo ahí hablando, le va reconociendo que sin Él nada es, que sin el Santísimo nada es. Y el hombre debe reconocer que hay días, que los días que vivimos son tiempos finales y peligrosos, y que tiene que dejar su vida corrupta y promiscua para que le pueda ir bien en todo el resto de su vida, para que le pueda ir bien en todo el resto de su vida, siguiendo la paz y la meditación y la santidad del Señor, que es una virtud premiante que debemos vivirla. Todos los que han sido abandonados en el alcohol y han pasado por algunos traumas, tiene que venir a la oración, a recitarla, a rezarla y entrar en ese acto de meditación para que el Santísimo por dentro le vaya hablando y vaya teniendo una relación con el Santísimo y un encuentro con él personal. Pero para que el hombre le vaya bien en todo el resto de su vida, tiene que dejar su vida corrupta y promiscua y reconocer que los tiempos que estamos viviendo son finales y peligrosos, pero si nos refugiamos en la paz del Señor, en su palabra, en su santidad, en su meditación, que son virtudes apremiantes que nos lleva a un buen camino, El hombre está opuesto a una vida de pecado y también está opuesto a vivir ante su propio prejuicio que los conduce a una vida de horror y pecado promiscuo y pecaminoso, y eso mismo prejuicio lo juzga y los condena. También esos mismos prejuicios lo juzga y lo condena. En aquel día final debemos reconocer que hay un juicio de Dios severo para cada vida del hombre, y el hombre va a ser castigado en ese juicio severo de parte de Dios. Pero el hombre está opuesto ¿a qué? A vivir una vida de pecado, y está opuesto a vivir su propio perjuicio, su propio trauma de la infancia, porque vinimos esta vida no para vivir una vida eternamente en paz. La Biblia dice que hay también sufrimiento y dolor, que el hombre pasa, que hay sufrimiento y dolor. Aquí no estamos todos en sexo. Aquí lo que Dios le dio una vida siempre de paz entera, bueno, que el Señor los bendiga a esa gente así, pero estamos puestos a sufrir y también a llorar. Pero que el Señor también en ese sufrimiento y en ese dolor, el Señor también está ahí. Estamos puestos a todo eso y a todo malo perjuicio. Pero también esos malos perjuicios, ese sufrimiento, esos llantos, esos dolor vienen, y esos perjuicios vienen porque te abandonaste en el alcohol, en el pecado, y corriste por otra vía. Pero si estamos delante del Señor, nuestra lucha y nuestra carga va a ser menos, y el Santísimo no nos va a consumir en el pecado. Porque nosotros debemos reconocer que el porvenir de este mundo está bajo el vicio y la promiscuidad de la profanidad del alcohol, y el pecador está tomando siempre la copa de la insatisfacción indignamente, y su pecado y su hecho, sus errores, ha manchado el alma y ha sido consumida por sus mismos errores, Entonces, para el hombre vivir una vida recta y digna delante de la presencia del Señor y le vaya bien en toda su vida, tiene que aprender dejar su vida corrupta y pecaminosa, y de reconocer que hay un día final y peligroso para todo el que hace daño, maldad y pecado. El pecado. Entonces, nuestro propio perjuicio está puesto a la vida. Y ahí nuestro perjuicio, el Señor martilla en nuestra conciencia. Cuando estamos en pecado, el Señor nos habla de una vez. Estamos mal. El Señor nos habla y estamos mal. Porque ahí en la conciencia el Señor martilla nuestro perjuicio. Y estamos puestos a todo perjuicio. Pero nuestro pecado, si cometemos una vida de pecado, nuestra propia conciencia va a estar martillándonos diario. Está mal lo que está haciendo, y el mismo Espíritu Santo corrigiéndote por dentro. Está mal lo que está haciendo y el mismo Espíritu Santo corrigiéndote por dentro. Pero dejemos esa vida de horror. El hombre debe hacer conciencia
del pecado y del pecado, porque hay 10 pecados capitales que condena los actos y la vida de error del hombre. Hay 10 pecados que lo condena, pero debemos guardarnos y cubrirnos en la justicia del Señor. En la justicia del Señor. Pero el hombre debe hacer conciencia del pecado. El hombre no le gusta hacer conciencia del pecado, ni le gusta meditar en la justicia del Señor, ni en guardar su ley día y noche, porque hay 10 pecados capitales que nos condenan y que son actos de nuestros propios mismos errores del hombre, y nos va condenando día tras día. Nuestra propia conciencia nos va condenando. La Biblia lo dice, Pablo habla de la conciencia. Nuestra conciencia nos va condenando propio a propio, nuestra misma propia conciencia, martillando y condenando también, porque ahí se moran los prejuicios, y debemos guardar y meditar en la ley de Dios para que nos vaya bien en todo el resto de nuestra propia vida, y nuestra conducta y nuestra vida digna y moral sea santa y apta delante de la presencia del Señor. Ahí vamos a clasificar algunos de esos pecados que son capitales y veniales, y son obra de la carne y deseos que satisfacen el alma al vicio y al placer al pecador. Y esos pecados están opuestos a la santidad del Espíritu Santo del Señor, que nos ilumina en esa iluminación, y debemos someterlos con la luz de la santa unción del Espíritu Santo, con la luz de la santa unción del Espíritu Santo, que nos lleva a la santidad del mismo Espíritu de Dios, y santificarnos de la fornicación, someterla al adulterio, someter la lascivia, someter el placer inicuo, que con 2 y 3 mujeres vivimos y hacemos actos órgicos, y bebemos, nos borrachamos, comemos, satisfacemos el alma con 2 y 3 mujeres, tomando placer con esa mujer, y pensamos que estamos dándonos vida, y lo que no sabemos, que nosotros estamos llevando una vida y estamos cargando maldición. Sí, porque el hombre hoy se acuesta con 2 y 3, la llama por teléfono, venga, estoy aquí en tal hotel, llama 2 y 3 con bebida, alcohol, droga, promiscuidad, prostitución, orgía, borrachera, cosas promiscuas, y el hombre no le gusta someter su carne, y se va a esa vida órgica. Esa orgía lo lleva a ese placer desenfrenado, y no se sacia el alma. No se sacia el alma porque tenga una constante suciedad por el alma. Es decir, que ese placer, si no lo sometemos, Dios nos lo condena. Y debemos clasificar esos pecados que son capitales y veniales. Son capitales y veniales que están en la vida del hombre, pero es viviendo desde la santidad y aprendiendo a convivir con el Espíritu Santo de Dios, que mora en nuestro propio templo y nos ilumina de todas esas cosas malas y perversas, y nos lleva siempre a la luz y nos camina a nuestro paso por una vida de luz y claridad, Somete la fornicación, somete el adulterio, somete la lascivia, somete el placer inicuo, somete la orgía y somete la borrachera. Somete todo eso y deja de que él diga que te está dando vida. No te está dando vida nada. Te está poniendo cada día más el arma negra. Tú lo que estás poniendo cada día más el arma negra, y te está llevando una vida de muerte, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esta plática, hermano, son abusivas, que condenan y amonestan la vida del hombre, y los lleva a la herejía inmunda, y pecaminosa. Debemos seguir la luz del Espíritu Santo y sus buenas obras santas. Debemos seguir la luz del Espíritu Santo y su buena obra santa, y vivir la vida dignamente, social, practicando la fe desde la santidad, para que no seamos consumidos por el Santísimo. Es decir, toda esa plática abusiva condena al hombre y consume a la alma del hombre, y la amonesta si no se deja de toda esa herejía inmunda y pecaminosa, y si no deja todo ese acto de orgía que lo lleva al alma
siempre a oscurecerla y entenebrecerla. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz del Señor sea contigo. Y les pedimos al Señor, hermanos, que viva la santidad y que aprenda a ser persona transparente delante de la sociedad, viviendo una vida digna. Dios le guarde y Dios le bendiga. Si este mensaje te ha sido de bendición, comenta y publica. Estamos pendientes de todos tus comentarios.